¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar las tareas, la documentación también es sumamente importante. Si nos hace falta, por favor, alguna fotografía, alguna acta, algún certificado, por favor, tratar de entregarlo lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente la Primera Guerra Mundial comenzó entre los años de 1914 a 1918, ¿no? Prácticamente fue un enfrentamiento en donde la mayoría de los países en el mundo, pues, participaron, ¿sí? Dentro de las características más importantes que tuvo la Primera Guerra Mundial, prácticamente también era conocida como la Guerra de las Trincheras, ¿no? En donde prácticamente pues era una actividad y una técnica que prácticamente utilizaban los militares al cavar directamente pequeñas parcelas de tierra y ocultarse directamente en ellas, ¿no? Y de ahí, en este caso, dar un ataque sorpresivo. Sin embargo, las condiciones de vida prácticamente eran sumamente complicadas y difíciles, en este caso, para los soldados, ¿no? Además de ello, podemos establecer que la tecnología también fue muy avanzada, lograron tener armas automáticas, lograron directamente desarrollar cañones y tanques aún más mortíferos, ¿no? Es decir, fue una época en donde también la tecnología fue avanzando de la mejor manera, ¿no? También podemos establecer que se destacó cerca de 20 millones de personas que prácticamente fueron heridos, en este caso, tanto los soldados como los ciudadanos, los habitantes de estos enfrentamientos, y también se establece que más de 6 millones de personas murieron por culpa de hambre, de enfermedades y la falta de recursos en general, ¿no? Prácticamente la Primera Guerra Mundial fue una situación bastante complicada, la población directamente sufrió bastante, sí, las ciudades, las empresas, las industrias quedaron totalmente detenidas, ¿no? También podemos establecer directamente que aparecen lo que son herramientas de combate sumamente mortíferas, sumamente más avanzadas, y eventualmente aparecen lo que son los aviones, los carros blindados, los submarinos de combate, ¿no? Además de eso, también se logra establecer la utilización de los primeros gases, uno de estos directamente conocido como el gas mostaza, que prácticamente era un gas, en este caso, que se utilizaba para inmovilizar, en este caso, al enemigo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los enfrentamientos directamente fueron bastante duros, bastante complicados en una época en donde la revolución industrial prácticamente fue bastante desarrollada, ¿no? Lo que permitió crear directamente herramientas, armas, en este caso más avanzadas. También directamente nosotros podemos establecer que uno de los pocos aspectos positivos que prácticamente tuvo la Primera Guerra Mundial era que la mujer poco a poco empezó directamente a incursionar lo que es en el trabajo, en la sociedad y directamente en las industrias, ¿no? Mientras directamente los hombres estaban enfocados en el enfrentamiento, en las luchas, las mujeres directamente empezaron a organizarse y eventualmente pues lograron en este caso mantener lo que es a sus familias en general, ¿no? También podemos establecer prácticamente que en 1918, el 11 de noviembre, se firmó lo que es el armisticio de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? De igual manera podemos establecer directamente normativas sumamente fuertes para Alemania, así que prácticamente estaba a cargo del país de la Triple Alianza, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que dentro de la Primera Guerra Mundial, Alemania también participó y Alemania también directamente perdió en lo que son sus colonias, sus recursos directamente al castigo, en este caso provocado directamente por los contrarios en general, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial prácticamente existían cuatro grandes imperios. El primero, el Imperio Otomano, que prácticamente se ubicaba en la actual Turquía. Después, el Imperio Alemán, que incluía partes del territorio de Francia, Bélgica, Dinamarca. Y finalmente tenemos lo que es el Imperio Ruso como tal, ¿no? Eran imperios sumamente grandes dentro directamente de sus territorios, que también por las herramientas que poco a poco empezaron a crear, ¿no? Miren, por ejemplo, en las imágenes que tenemos acá, podemos determinar que así eran las guerras de trincheras, ¿no? Los soldados directamente se ocultaban y empezaban directamente con los enfrentamientos, ¿sí?
Cabe mencionar que los enfrentamientos siempre fue entre la Triple Alianza con la Triple Entente o la Cordiale, ¿sí? La Triple Entente directamente que estaba Alemania, Austria, Italia, contra la Triple Entente que prácticamente era Rusia, Francia e Inglaterra, ¿no? Entonces, si bien es cierto, eran dos bandos sumamente fuertes, sumamente desarrollados, y por ende, pues, el enfrentamiento duró cerca de los 4 años, ¿no? Entonces, si bien es cierto, pues, aquí también podemos establecer que en sociedad y en la mayoría de los países del mundo se establece el servicio militar obligatorio. ¿Sí? Es decir, prácticamente en ese caso que los jóvenes que ya lograban tener, en este caso, 18 años en adelante, eventualmente pues tenían que ir al servicio militar obligatorio y en aquellos años prácticamente todos los hombres eran utilizados para los enfrentamientos, ¿no? Aquí también se da lo que se conoce como la paz armada, que fue una época entre 1870 a 1914, en donde prácticamente los países estaban en un hermetismo total, cada uno de ellos directamente estaba en la construcción de nuevas tecnologías, buscando la manera de establecer más recursos, apropiarse directamente de más territorios, ¿no? Aquí también se dan enfrentamientos, crisis, en donde aparece, por ejemplo, la crisis de los Marruecos, 1905, 1911, cuando Alemania intentó que Francia no creara lo que es el protectorado de Marruecos, sino más bien directamente establecer lo que es una unión con Gran Bretaña y directamente establecer lo que es un límite para los franceses y el no poder directamente quedarse con esos territorios, ¿no? Entonces, si bien es cierto, fue una época en donde se dieron grandes crisis en la mayoría de los países en el mundo, pero sobre todo prácticamente estaban en este caso organizándose para los enfrentamientos, ¿no? Aquí también podemos hablar un poco de la cuestión de los Balcanes. Eventualmente, la mayoría de los países en el mundo buscaban la manera de obtener ese territorio, ya que directamente gozaba de muchos beneficios, ¿no? Y de muchos recursos también. Por ende, directamente, ¿no? Los británicos, si hablamos directamente de los franceses, de los italianos, los de Inglaterra, los de ingleses, perdón, prácticamente buscaron la manera de obtener estos territorios, ¿no? Era un sitio en donde prácticamente los recursos eran bastante rentables y los europeos prácticamente lucharon por este territorio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la Primera Guerra Mundial fue un enfrentamiento de 4 años, de 1914 a 1918, en donde eventualmente las características más importantes fueron el desarrollo tecnológico, pero a su vez directamente la sanción que tuvo Alemania, ¿no? Es decir, prácticamente pagar cuantiosas indemnizaciones pero sobre todo directamente perder todas sus colonias, ¿no? Otra situación también importante fue prácticamente cuando se da lo que es la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Rusa prácticamente se dio entre los años de 1917, ¿no? Prácticamente fue un momento en donde el gobierno zarista como tal, que prácticamente el gobierno de Rusia en aquel momento, estaban controlados directamente por emperadores, ¿no? Y el último emperador que prácticamente se le conoció fue el zar Nicolás II, ¿sí? Y dentro de la Revolución Rusa prácticamente se buscó la manera de quitar del poder, en este caso, al emperador y establecer un gobierno más democrático, más participativo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, prácticamente con los enfrentamientos, en este caso, que lograron tener con Zar Nicolás II en la Revolución de Febrero, en la Revolución de Octubre, en donde prácticamente logran conformar lo que es un gobierno provisional, ¿no? Y finalmente se prepararon las bases para que en un futuro apareciera lo que se conoce, la organización conocida como la Unión Soviética, ¿sí? Ahora, aquí también podemos establecer prácticamente, ¿no? Que la Sociedad de Naciones de 1920 prácticamente funcionaba como la ONU que nosotros lo conocemos en la actualidad y eventualmente estaban la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Aquí directamente se trataban lo que son territorios, se hablaba directamente de normativas, pero sobre todo también se firmaban lo que son tratados, ¿no? Eventualmente para los estados, colonias y también para los territorios. Aquí también podemos establecer prácticamente algunas características de la Sociedad de Naciones de 1920, hablando directamente entre los principales fundadores, ¿sí? Hablamos de Reino Unido, Francia, Japón, Italia, Estados Unidos.
Y directamente podemos establecer que para los años de 1926 prácticamente Alemania fue incluida, ¿no? Y en 1934 aparece lo que se conoce como la Unión Soviética. Entonces, miren, fue un proceso sumamente difícil, sumamente complicado. Sin embargo, prácticamente en enfrentamientos, en crisis en el mundo que eventualmente ocurrieron, se da lo que es en 1933 la retirada de Japón, de Alemania y de Italia en 1936, ¿no? Y la expulsión de la Unión Soviética en 1939, en donde prácticamente ya estaban preparándose para aquellos años prácticamente para la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Aquí también, en este caso, podemos establecer que la guerra civil dentro del territorio de Rusia prácticamente era una situación bastante complicada, ¿no? Porque existían lo que son ejércitos en donde cada uno de ellos apoyaban directamente a sus bandos. Aquí podemos hablar del ejército rojo de Trotsky, que prácticamente estaba a favor, en este caso, de los países democráticos contra el ejército blanco, que directamente estaba a favor de los emperadores, ¿no? Entonces, Sars Nicolás II, eventualmente con el apoyo, en este caso, de la élite para aquellos años, logró directamente tener un ejército bastante grande y enfrentar directamente a la voluntad del pueblo, ¿no? Es decir, a la organización directamente de Lenin, que fue uno de los principales representantes de la revolución, pero sobre todo al ejército de Trotsky en general, ¿no? Tuvieron pues una serie de enfrentamientos dentro del territorio, crearon lo que son normativas económicas, sin embargo, directamente el conflicto era bastante fuerte y sobre todo directamente la población era la más afectada como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer después de una serie de enfrentamientos, prácticamente el ejército de Lenin logra directamente derrotar y expulsar en este caso a los zares y ahí directamente se da una revolución bastante grande en Rusia, ¿no? Donde prácticamente se crean las bases fundamentales para en el futuro directamente fortalecer la Unión Soviética directamente que funcionó entre los años de 1991, que era un territorio sumamente grande, sumamente determinado, con una organización social y una economía sumamente rentable, ¿no? Y dentro de los años de 1917 podemos establecer que la Revolución Rusa prácticamente sembró las bases directamente de de la política, de la democracia, pero sobre todo directamente quitó del poder a los emperadores en general, ¿no? Dando así directamente a un crecimiento bastante fuerte de Rusia, que hasta el sol de hoy sigue siendo pues una de las potencias más importantes del mundo, ¿sí? Bien, chicos, directamente nos quedamos hasta ahí, por favor. No se olvide directamente de revisar la plataforma, revisar las actividades y cualquier duda, inquietud, nos contacta, ¿sí? Bonito día, chicos, cuídense mucho.